Bueno, muy buenos días a todos, señor representante Forero, muchas gracias por la invitación a la Junta Nacional para poder pues dar algunos conceptos y alguna de nuestra posición frente no solo al proyecto, sino a lo que debe ser un sistema de calificación. De pronto la primera. ¿La primera? Bueno, mientras nos ponen la diapositiva, la Junta Nacional, como las juntas regionales, es un organismo, como ya lo han mencionado, de creación legal. Un organismo ficha clave dentro de la seguridad social. ¿Y por qué hablo de la seguridad social? Porque muchos de los derechos que se van o que las personas que quieren acceder a un derecho van a tener que en algún momento pasar por una junta de calificación. Si su caso no es resuelto en una primera oportunidad, en su administradora de riesgos, en su administradora de fondo de pensiones o en la administradora en su EPS cuando estamos calificando el origen. Las juntas de calificación y especialmente la Junta Nacional hoy en día es un organismo que tiene 4 salas de descongestión, 4 salas en las cuales se definen todos estos procesos de calificación. Una cosa importante, lo mencionaba la doctora Diana, es que el 75% de la composición del equipo médico de las 4 salas es representado por mujeres, y en la parte administrativa de toda la Junta también la mayor proporción de nuestras trabajadoras son mujeres. ¿Qué decir de la Junta Nacional? Tal vez yo he tenido la fortuna de haber conocido la Junta desde su principio, desde el Ley 100 de para acá, y en aquella época cuando comenzaban, recién se crearon las juntas y se creó la Junta Nacional. Yo en ese momento representando casos de personas, representando casos de administradoras, y al otro lado los primeros miembros de la Junta, muchas de las reuniones, de las audiencias que se hacían fueron incluso en una cafetería, porque la Junta no tenía un recurso, no tenía un procedimiento, no tenía nada. Hoy la Junta de Calificación, las juntas regionales y la Junta Nacional son una cosa muy distinta. La evolución que hemos tenido desde la creación a lo que somos hoy es una cosa totalmente distinta. Muchos de los procesos, muchos de los procedimientos no se determinaron desde el principio, ¿cierto? Se crearon las juntas, se creó un decreto inicial, pero que le faltaba muchísimo en lo que tenía que ver con procedimientos, muchísimo en lo que tenía que ver con la función, no solo misional de la Junta, sino funcional al interior de ella. Y es así como al transcurso del tiempo hemos venido evolucionando, hemos venido realizando procesos, hemos concertado tener 16 personas poniéndose de acuerdo, en el caso de la Junta Nacional, sin un jefe, ¿cierto? Es una labor compleja, pero lo hemos logrado. La Junta ha evolucionado bastante, muchos de los procedimientos que incluso el Ministerio retomó y ha tomado en reglamentación, parte de lo que la Junta Nacional y las juntas regionales han hecho. Entonces, una de las cosas que sí hace falta en el sistema es regular muy bien este tema de procedimientos, este tema de cómo debe funcionar un sistema, ¿cierto?, de calificación de la pérdida de capacidad laboral, que no la hay, ¿cierto? No tenemos hoy un sistema único. Tenemos componentes del sistema, pero muchas veces cada uno en forma separada, no tenemos una integración de ese, y eso es de pronto lo que debería contener una nueva reglamentación. ¿Qué aspectos? De pronto la siguiente, como para ir mencionando. Hoy en día la Junta Nacional tiene este organigrama. Tenemos una plenaria, que somos los 16 miembros de la Junta, donde se deciden los principales aspectos de la Junta Nacional. Hay un director administrativo que es uno de las personas que hoy en día hacen parte de la Junta,
en la Junta Nacional es un abogado y por convención cada año uno de los abogados de cada sala hace la representación legal y la dirección administrativa. Tenemos unas labores misionales, 4 salas de decisión, cada sala tiene una estructura administrativa propia, pero además tenemos una gestión de operaciones que también es parte de nuestra parte misional. Tenemos todo lo que tiene que ver con atención al cliente, que hemos tratado de darle un mayor impulso a eso. Sabemos que los pacientes que llegan allí son pacientes que ya han venido por procesos muy complejos, que han sufrido la seguridad social, que ya conocen su historia, que ya conocen sus procesos, que ya han pasado por muchos tratamientos, y siendo conscientes de eso estamos capacitando a nuestro personal, capacitándonos nosotros mismos para poderlos atender. Entonces hay toda una serie, esto es mucho más complejo, ¿cierto? Desde, uno pensaría, las juntas solamente hacen una consulta médica y ahí terminó todo y emiten un dictamen. No, hay todo un proceso desde la radicación, desde todo lo que haga la junta debe informársele a todas las partes, entonces hay un proceso complejo ahí para la información. Tenemos todo el tema de la preparación de la audiencia, o sea, eso no es simplemente la consulta médica, después de eso viene todo lo que es la preparación de la audiencia. En la audiencia estamos todos los miembros de la junta, debatimos el caso y damos un concepto entre todos tratando de que sea unificado. En caso de que no lo haya, pues habrá unos salvamentos, ¿cierto?, a esos votos. En cifras, como por mencionar, en los últimos 5 años, en el 2016, teníamos más o menos 14.700 casos. Esto ha venido evolucionando en el tiempo, más o menos antes de la pandemia, en el 2019, ya alcanzamos 21.000 casos anuales que se han venido más o menos estabilizando, aumentando ligeramente. Hoy en día tenemos, o para el año 2022, más de 22.000 casos en la Junta calificados. Esto pues ha permitido que muchas personas pues, que hayan puedan tener el acceso a estos mecanismos de controversia. Algunas cifras adicionales como por mencionar. Motivo de controversia: el 42% de los casos que llegan a la Junta son por controversia frente al origen. Un 57% de los casos son controversias frente a la pérdida de la capacidad laboral y un 1% frente a la fecha de estructuración. Frente al motivo de controversia, específicamente lo que tiene que ver con pérdida de capacidad laboral, el 47.2% son personas y trabajadores que plantean alguna controversia frente a su administradora de riesgos laborales por la pérdida de capacidad laboral en un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Y un 52.8% son controversias presentadas ante las administradoras de fondos de pensiones y Colpensiones. De esto último, más o menos el 58% de los casos calificados por la Junta son determinados por debajo del 50% y un 42%, y esto estoy hablando del año 2022, fueron calificados por encima del 50%. O sea, son personas que desde ese primer requisito o desde uno de los requisitos que tiene el acceso a esta prestación cumplen, ¿cierto?, ese requisito que es superar el 50%. Siguiente, por favor. Bueno, voy a seguir muy rápido en esto, ya que me quedan pocos minutos, y es ¿qué logros hemos tenido? Hoy en día tenemos una sede en la calle 100 con carrera 19, en una IPS, la Clínica de la Sabana. Es una institución, unas instalaciones que están apropiadas para la atención de los pacientes, muy amplias. Tenemos un sistema de información que hemos venido recopilando durante este tiempo y podemos decirle al país hoy que tenemos información desde el año 2000 a la fecha, información que muy pronto, y estamos en ese proceso de ponerla al alcance de todas las personas que quieran ingresar a nuestra página y poder tener acceso a información de casos calificados, del motivo de calificación,
de los conceptos, de las erradicaciones, de toda la información necesaria. Durante este tiempo hemos tenido 2 visitas de la Contraloría y todos los meses, en los últimos 2 años, hemos tenido visita del Ministerio de Trabajo. Destacar de aquí que no hemos tenido hallazgos desde el punto de vista disciplinario, hemos tenido hallazgos desde la perspectiva administrativa que hemos venido solucionando y acatando las disposiciones de la Contraloría. Informamos mensualmente a la Contraloría porque somos pues un ente de vigilancia, es nuestro ente de vigilancia. Hemos tenido 2 en el transcurso de todo este tiempo, de toda esta vigilancia, 2 hallazgos desde el punto de vista fiscal. Uno de ellos tiene que ver si los abogados, el grupo de los abogados tienen o no, se les aplica o no el IVA, ¿cierto? Es un tema que está ahí, digamos que en la nebulosa. La misma Contraloría ya había dado un fallo pues, positivo para la Junta de Absolución, ahora lo reabre nuevamente. La Procuraduría con esta nueva también absorbe a la Junta. Luego, y el otro hallazgo fiscal tiene que ver con un incremento en los honorarios que recibían nuestras digitadoras que hicimos porque durante la pandemia no se les había hecho un reajuste y se hizo un reajuste de cerca de 2.000, 3.000 pesos y fue pues, un hallazgo que nos hizo la Contraloría, que al final pues, era algo así como 4 millones de pesos. Esto simplemente para decir que estamos haciendo las cosas, estamos tratando de hacer las cosas bien, que cada día las estamos tratando de hacer mejor, que nos adelantamos muchas veces a lo que son los procedimientos del Ministerio. ¿Y esto para qué decirlo? Para que esta experiencia que hemos tenido, ojalá se recoja también en la propuesta de reglamentación, no solo de las juntas, sino, como digo, del sistema de calificación. Que de pronto, esto ya aquí, me quiero centrar en esto y ya para acabar, y es ¿qué cosas vemos desde la Junta como dificultades también? Tenemos en nuestra reglamentación que los pacientes pueden recurrir a la Junta en 3 ocasiones, o sea, no fueron la primera citación, pueden ir a una segunda citación y se puede incluso a una tercera citación. Esto pues es muy loable desde el punto de vista del paciente, pero para las juntas genera mucha congestión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos teniendo un problema importante con las entidades de calificación de primera oportunidad y especialmente con algunas administradoras de fondos de pensiones y colpensiones, que tienen que ver con que muchos de los pacientes, la Junta Nacional ve pacientes de todo el país. Si bien la mayoría son de Bogotá, muchos son del resto del país. Estos pacientes deben venir bajo costa de la administradora a la cual están afiliados. Muchas veces, a pesar de que se citan con suficiente anterioridad, no les dan los viáticos, ¿cierto? O les dan los viáticos no suficientes, o les avisan unos días antes de que no es posible dar los viáticos y muchos les aconsejan, como hay una nueva citación, entonces esperen a que la Junta los vuelva a citar. Y así puede pasar la segunda vez. ¿Qué es lo que sucede? Y que eso le quita, digamos que la oportunidad a otras personas de poder asistir mucho más rápidamente o tener acceso más rápidamente a la Junta. Entonces es un tema que debería revisarse, ¿cierto? Debemos trabajar en un sistema, bueno, la siguiente simplemente para terminar, en un sistema de calificación único de la pérdida de capacidad laboral, del origen y la fecha de estructuración, porque no lo hay, como lo dije al principio. Tal vez es lo que más álgido tenemos en este momento. Es muy triste desde el punto de vista de falta de información, que en la Junta Nacional de pronto no tengamos información de una calificación hecha en primera oportunidad y que haya quedado en firme. Lo sabemos muchas veces después de que la administradora, cuando se ha fallado en la Junta Regional, lo manifiesta, pero esto lo debería tener, esa información debería tenerla
todo el sistema, no solo el ministerio, sino todo el sistema. De poder saber cómo va el proceso de calificación desde la primera oportunidad y hacer el seguimiento de una persona desde el principio, ¿cierto? Entonces, no tenemos un sistema y deberíamos abogar en la reglamentación por tener un sistema complejo. No hay un sistema de información, ¿cierto? Y esto es único. O sea, si el ministerio pide información cada ratico a las juntas, ¿cierto? De temas que de pronto considera que son importantes. Entonces, hoy queremos saber cuántos pacientes fueron calificados con invalidez, entonces nos hace una solicitud de información con plazos irrisorios. Hoy queremos saber otro tipo de información y hace una nueva solicitud. Esto no debería ser así, ¿cierto? Debería haber un sistema único para todos los actores aquí, desde la primera oportunidad hasta las instancias. Y finalmente, la falta de reglamentación del sistema de la primera oportunidad, de los procesos, de lo que se hace, porque es que lo que pasa en primera oportunidad va a repercutir necesariamente en las instancias. Si no tenemos una calificación con todo lo que dice el decreto, si no tenemos información de la historia clínica, si no tenemos información adicional del puesto de trabajo, si llegan las instancias sin esa información cuando debería haberse realizado en primera oportunidad, pues el trabajo de las juntas va a verse afectado. Uno, porque va a tocar aplazar muchos casos mientras se completan esos estudios y como vemos muchas veces no se autoriza por parte de las entidades administradoras la realización de esos estudios, entonces estos casos a veces se van a demorar y se complejizan precisamente por eso. Entonces, si tuviéramos estos tres puntos, el sistema único de calificación, el sistema único de información, la reglamentación de la primera oportunidad y necesario la actualización del manual de calificación. Esos cuatro parámetros dentro de nuestro sistema de calificación harían que este sistema fuera mucho mejor. Y por supuesto, mejorar el tema de la supervisión en todos los niveles desde la primera oportunidad. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias.